Y damos así comienzo a una nueva etapa, volumen 7 de Nueva Vida en Cristo. Es un volumen que lo han publicado no hace mucho tiempo. Cuando comenzamos no existía. Yo entiendo que o por lo menos lo han subido y lo han puesto a disposición hace poco tiempo. Em, y claro, es un poquito más corto que los anteriores, que siempre tenía 10, 11, incluso alguno tuvo hasta 3 selecciones. Este creo que tiene 6 o 7 solamente, pero bueno, creo que son muy interesantes porque nos van a llevar a ocuparnos de la persona del Señor Jesús. Este primer paso, que se titula Jesús, autor de la vida, prácticamente es una exposición del Evangelio, ¿eh? Es una manera de repasar las verdades fundamentales de nuestra fe y como vamos a ver, vamos a ser desafiados a valorar si hemos colocado realmente nuestra confianza en Jesucristo. Pero antes de entrar de lleno al tema, yo espero que todos tengáis el manual y hayáis podido prepararlo. Malduina ya me está diciendo que no lo tiene. Leonela tampoco, no te llegó. Ahí Mari lo está mostrando. Yo lo envié a todo mundo, ¿eh? Yo lo envié como envío el enlace de Zoom, envié. Claro, lo que pasa es que algunos a lo mejor. Malduina está teniendo problemas, yo no sé por qué no le llegan los enlaces de las cosas porque la tengo en la lista de difusión y sin embargo no recibe ni siquiera el enlace de Zoom. Entonces, bueno, a ver, Malduina, ya que estás ahí y que acabo yo de mandarte el enlace, voy a mandarte también el documento ya mismito, que lo tengo acá. Fíjate, ahí está. Ya le llegó, ya lo tiene en su teléfono. Qué maravilla. Está en Houston ella, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este encuentro. Gracias por la oportunidad de pensar de una manera tranquila y detallada en la persona de Cristo. Nunca vamos a agotar ese tema. Él es indescriptible realmente. Pero Señor, podemos acercarnos a los bordes de su manto y contemplar su hermosura, sus perfecciones y adorarle. Y que nuestra fe sea firme, porque Él es nuestra roca, la roca de los siglos. Abre nuestro entendimiento. En esta noche lo pedimos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues tenemos aquí a alguien, Silvia, dice que le llevó que no lo pudo imprimir. Muy bien, vamos a compartir la pantalla entonces. Ahí está. ¿Quién es Jesucristo? Quisiera saber. Como ya estábamos acostumbrados, aunque el último volumen, al ser un volumen misionero y estar siempre dando vueltas en el mismo tema, han sido 10 semanas donde hemos hablado prácticamente de lo mismo en un sentido, nos dejaron de poner los falsos y verdaderos, pero hay aquí que nos los encontramos de nuevo. Vale, la primera frase dice, hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. ¿Mm? Es una frase, yo creo que afirmativa, yo creo también que es una frase verdadera, ¿eh? La mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. A lo mejor las diferencias de expectativas pueden ser muy notorias, porque una vida mejor de acuerdo a cómo valoremos o qué es lo que deseamos tener.
A veces tenemos mucha avaricia o pensamos que si tenemos más dinero o si tenemos una casa mejor o un coche mejor, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa valorar es la intención, ¿no? Y yo creo que sí, que la gente quiere tener una vida mejor. En segundo lugar, todas las religiones nos llevan al cielo. Obviamente es una declaración absolutamente falsa. Como lo vamos a ver en el desarrollo de esta lección, de ninguna manera podemos afirmar esto. Todas las religiones no nos llevan al cielo. Hay un único camino. En tercer lugar, si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. ¿Mm? Y obviamente que esto es también un error absoluto. La salvación no es por obras, dice la Biblia, ¿eh? Es un regalo, es a través de la gracia. Y entonces, por más que yo me esfuerce, no puedo alcanzar el perdón y la vida eterna. Y finalmente, nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no, pues también es otra declaración absolutamente falsa, porque tenemos una muy buena noticia, y es precisamente que Jesús vino a mostrarnos el camino. Muy bien, ¿quién es Jesús? Si preguntamos a 10 personas, tal vez recibiríamos 10 respuestas diferentes a la pregunta. Unos dirán que era un gran hombre y maestro, mientras otros lo llaman el Hijo de Dios. Otros lo admiran por la forma en que sufrió grandes abusos a manos de los soldados romanos. En su época, algunos creían que era un enviado de Dios, mientras otros lo miraban como un engañador o un hombre peligroso que solo causaba alborotos. Creo que recordáis cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, no? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que Elías, otros dicen que alguno de los profetas. Y luego el Señor le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya que hay tantas opiniones, miremos en la Biblia para ver qué dice de él. Se nos sugiere utilizar la Biblia, buscando en ella los pasajes citados. Y si no tiene Biblia, puede encontrar los textos en la página 21, es decir, al final de vuestro manual, allí encontraréis los textos que vamos a estar señalando a lo largo de este estudio. En primer lugar, Jesús es el creador de la vida. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos? Nota que Juan capítulo 1, versículo 1, lo llama el verbo. En este pasaje, porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. Ahora la versión 2020 creo que traduce, voy a mirarlo bien, en el principio era la palabra, porque esta expresión verbo en realidad en el original es logos. Y entonces, claro, yo en la versión 2020 de Reina Valera dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Juan con esto, con el verbo, con la palabra? Pues el verbo era una expresión usada por teólogos y filósofos judíos y griegos por igual, de muchas maneras diferentes en aquellos días. En las escrituras hebreas, el verbo era un agente de creación, diríamos, la fuente del mensaje de Dios a su pueblo por medio de sus profetas. De hecho, la declaración generalmente de los profetas tenía que ver con esa expresión. Palabra de Dios, palabra del Señor, vino al profeta Oseas, vino al profeta Amós. ¿eh? Y luego también tenía que ver con la ley de Dios, es decir, su norma de santidad. Salmo 119, 111 dice, mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Ahora, en la filosofía griega, el verbo era el principio de la razón que gobernaba el mundo,
o el pensamiento que estaba en la mente, mientras que en el pensamiento hebreo el verbo era otra forma de referirse a Dios. Es decir, vemos la diferencia para unos. La palabra, el verbo, era algo que venía de Dios, que estaba en Dios y que los profetas comunicaban como Moisés recibió la ley de Dios, la palabra de Dios, la Torá, y para ellos eso era el verbo o la palabra. En el pensamiento griego era un pensamiento del ser humano, una idea, una manera de pensar que estaba en la mente. Ahora, la descripción de Juan muestra claramente que se refiere a Jesús. ¿Por qué sabemos que se refiere a Jesús? Porque en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Y la palabra se encarnó, dice esta versión, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como hijo único del Padre. Es decir, un ser humano que conocía y amaba, pero que era a la vez el creador del universo, la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios, y agregaría más tarde Pablo en Colosenses, todas las cosas en él subsisten. Ahora, para los lectores judíos, decir que el verbo, en este caso, era Dios, era una blasfemia. Para los lectores griegos, aquel verbo fue hecho carne, era impensable. Para Juan, este nuevo entendimiento del verbo, que era el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Luego tenemos en el versículo 3, dice Juan, este era en el principio con Dios. Verso 2, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, cuando, me estoy olvidando de cubrir aquí, Juan 1.1, una palabra define algo, la usamos para comunicar, es algo que es activo y que tiene poder, ¿vale? Luego, el verso 3, donde se nos habla de que Él es el creador. Por medio del verbo, Dios creó todas las cosas. Nada fue creado sin Él. Cuando Dios creó, hizo algo de la nada. Debido a que somos seres creados, no tenemos ninguna razón para sentirnos orgullosos. Recordemos que existimos solo porque Dios nos hizo y los dones que podamos tener nos lo dio Dios. Así que nosotros con Dios somos algo especial. Separados de Dios, no somos nada realmente. Y si intentamos vivir sin Él, abandonaremos el propósito por el cual fuimos creados. Por eso es importante que pensemos en Dios, que recordemos que Él creó el universo, que nada es complejo para Él, que Él nos ha creado, que Él vive y que su amor es más grande incluso que cualquier drama o problema que podamos enfrentar. Y luego el capítulo 4, verso 4 de este mismo capítulo dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que sin él estaríamos en tinieblas, sin colores, sin vida. No podríamos existir ni tener perspectiva futura. Dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, dice el verso 5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por lo tanto, es muy interesante esto. De hecho, el domingo, en el entierro esta semana, prediqué sobre el Salmo 27, verso 1, que fue el salmo que Elvira dejó dicho que se colocara en la portada del recordatorio de ella. Y ese salmo dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. Ahora, la luz de Dios, la Biblia comienza con luz.
en Génesis 1 y acaba con la luz de Dios en Apocalipsis. En Génesis Dios crea las lumbreras para el día y la noche. En Apocalipsis no hay ni sol ni luna porque Dios resplandece sobre la nueva Jerusalén y Él será allí nuestra luz. En medio de todo eso, Cristo es la luz del mundo. Él es la luz. Ahora, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Es decir, las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. El Salmo 27.1 es el único lugar del Antiguo Testamento donde se le llama a Dios mi luz. Otros lugares del Antiguo Testamento hablan de Dios como luz, pero no de una manera tan personal. El Señor, Jehová, es mi luz y mi salvación. Es la única vez que esa expresión la vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Ahora, en su luz nos vemos tal como somos, pecadores, en necesidad de un Salvador. Cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, pues evitamos andar como ciegos, caer en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir. Por eso tenemos perspectiva para el futuro. Por eso no hay tinieblas a nuestro alrededor, porque Él disipa la oscuridad del pecado en nuestras vidas. Espero que cada uno de los que hoy estamos aquí, los que me van a escuchar esta semana, puedan experimentar esta bendición de tener a Cristo brillando en su vida, guiando su vida, porque eso impedirá que puedas tropezar en la oscuridad. Piense por un momento. Jesús es Dios eterno, dice el punto 2. El creador Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero. A pesar de esto, ¿cómo lo trataron los de su propio pueblo? Bueno, el verso 11 nos da la respuesta. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Mm? Lo suyo. Ellos lo rechazaron, no tuvieron la capacidad de reconocerle. La primera referencia cuando dice a lo suyo corresponde al mundo de la humanidad en general. Vino a lo que le pertenecía, el planeta Tierra con todo lo que había dentro, mientras que la segunda parte corresponde a la nación judía. Como creador, el mundo pertenece al Verbo como su propiedad, pero el mundo ni siquiera le reconoció por la ceguera espiritual. Ahora, Juan usó la reiteración de los suyos en un sentido más concreto para referirse al propio linaje físico de Jesús, los judíos. Aunque ellos poseían las escrituras, que daban testimonio de su persona y de su venida, optaron por no aceptarlo. Y este tema del rechazo judío hacia su Mesías prometido recibe especial atención en el Evangelio de Juan, porque precisamente se divide en dos partes el Evangelio de Juan en relación a el ofrecimiento y luego el rechazo de Israel hacia lo que Jesús les ofrecía. ¿Cómo trata Jesús la mayoría hoy en día? Bueno, de la misma forma. Lamentablemente, miles siguen rechazándole. Muchas personas dicen creer en Jesús, dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio sus enseñanzas. Hay gente que rechaza a Cristo con un no definitivo, mientras otros son indiferentes. Lo rechazan diciendo, otro día, estoy muy ocupado o no tengo tiempo.
es una muy triste actitud. Jesús, el camino a la vida. En Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿eh? Y este es uno de los pasajes más básicos e importantes de las Escrituras. Si no lo habéis memorizado, aquí tenéis una tarea para el próximo viernes. Este es un texto que hay que memorizar. ¿eh? ¿Cómo conoceremos el camino hacia Dios? Únicamente a través de Jesús. Es el camino porque Él es a la vez Dios y hombre. Al unir nuestras vidas a la de Él, nos unimos con Dios. Debemos confiar en que Jesús nos llevará al Padre y que todos los beneficios de ser hijos de Dios serán nuestros también. Por ser el camino, Él es nuestra senda al Padre. Por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Por ser la vida, une su vida divina a la nuestra, tanto en el presente como para la eternidad. Muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Qué opina usted? Ya veo a los poquitos que veo, como Zulma, negando con la cabeza. ¿Habrá alguien que quiera opinar acerca de esto, dar una anécdota? Porque estoy casi seguro que habéis hablado con alguien que os ha dicho que hay muchos caminos para llegar a Dios. Bueno, pues si alguien quiere decir algo, por favor que abre el micrófono. Este es el momento para hablar, ¿eh? Vale. Eh, Había una mujer que se estaba reuniendo, congregando con nosotros. Em, Hace unos domingos, unas semanas, pocas semanas atrás. No la última vez que predicó Abraham, sino que creo que una vez anterior. Abraham predicó y hizo un llamamiento a la conversión, a aceptar a Cristo como Salvador personal, que lo hace muchas veces. Pues esa semana, esa mujer me mandó un WhatsApp y me dijo, ¿a cuento de qué Abraham el domingo hizo la oración y invitó a la gente a confiar en Cristo para ser salvos? ¿Es que acaso las demás gentes no pueden llegar a Dios por los caminos que ellos quieran escoger? Y me puso 4 o 5 frases más muy, muy fuertes y me bloqueó. No ha venido más a la iglesia. Es una pena. Seguimos orando por ella, pero se ofendió literalmente por esta verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, este yo soy, si alguien quiere hablar, Pastor, sí, sí, yo. ¿Qué le iba a decir? Yo a veces tengo conversación con mi mamá, ¿verdad? Sobre, yo le cuento, ¿verdad? Y le digo de nuestra iglesia y todo eso, ¿verdad? Y, y me dice ella, lo malo de ustedes es que no respetan el sábado. Y me dijo, gracias a Dios que yo estoy en la iglesia perfecta, me dijo así, la iglesia, que yo estoy en la iglesia, sabe que es adventista ella, ya, ¿verdad? ya, ya. Que es, sí, que siempre le he dicho y me dice ella, gracias a Dios que yo siempre y que nosotros estamos en la iglesia perfecta y que mi iglesia dice toda la verdad. Entonces, yo no me pongo a discutir con ella, pero sí le hago saber, ¿verdad? Que está errónea, ¿verdad? Y, Es y muy que necesita, difícil discutir con adventistas, ¿eh? sí, Eh, porque mi mamá y mi padrastro, la verdad que son bien metidos en son muy metidos
y siempre me dice, ya. vaya, como Eh, hoy estuve hablando con ella y le dije yo, estaba un poco enferma, órele al Señor, pídale al Señor, le dije yo así, ¿verdad? Si ya el Señor está cansado de mí, porque tanta gente que le pide, el Señor se cansa de todos. ya, Entonces, y entonces me dice, la verdad es que yo estoy vos sabés que yo estoy en la iglesia perfecta que dicen toda la verdad y se ponen, entonces por eso le digo yo que yo siento que está muy equivocada, ¿verdad? Porque ellos saben que se va, porque me dicen que ellos solo van a dormir, no van a irse al cielo, sino que ellos duermen, ya, ya, ya. ¿verdad? Ellos tienen esa Hay forma de aquí pensar. una serie de errores doctrinales muy, muy graves. Por eso nosotros no tenemos comunión con las iglesias adventistas, no participamos absolutamente nada con ellos porque confunden el evangelio. ¿Eh? Cuando tú piensas que vas a ganar el cielo por guardar el sábado, entre otras cosas, además de los regímenes de comidas y un montón de cosas, pues lamentablemente entendemos que es una mala interpretación, que Gálatas, precisamente Pablo lo escribió para frenar ese problema de intentar guardar cosas del Antiguo Testamento. Y claro, es una realidad muy, muy triste, pero es así. Entonces, es muy difícil. Yo tuve experiencias muy duras en mi juventud, cuando todavía era muy tiernito y muy inocente, y me engañaron muy feo y discutí muchísimo con un compañero que se había vuelto adventista, que ahora he vuelto a tener relación con él estos últimos años a través del WhatsApp y lamentablemente ha abandonado la fe, ha abandonado el adventismo y ha abandonado todo, ¿no? Pero se dejó atrapar por cosas que no comer carne, guardar el sábado y un montón de cosas que no tienen fundamento en la palabra de Dios, Sí, entendiendo. porque a veces ella quiere y mi padrastro también quieren alegar conmigo. Yo, claro que yo no soy una experta y yo lo único que como yo lo he escuchado a usted decir, hasta no ponerse uno en contienda, yo digo, Sí, no, yo no quiero, no quiero, hasta ahí no más, y claro, no me gusta llevarle la contraria. Y cada quien con su religión, usted con su adventista y yo con la mía, le digo yo. claro, lógico, si Y ellos mis no están creencias son dispuestos las a mismas. valorar las verdades de la palabra de Dios, hablar con adventistas es muy parecido a hablar con los testigos de Jehová. ¿Eh? Son Sí, personas sí, que están cerradas y no quieren razonar y malinterpretan mal la palabra de Dios, toman textos y los sacan del contexto. Y bueno, en el caso de los testigos de Jehová tienen una Biblia adulterada directamente, ¿no? Es decir, pero cuando tú miras también la historia de los adventistas, también ujú, descubres en sus raíces muchas ujú, cosas que lamentablemente van en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, un sí. estudio serio de la doctrina bíblica no resiste los argumentos que ellos utilizan para vivir como viven y creer lo que creen. ¿Vale? Gracias a Dios que no voy a la iglesia adventista. Ya. Bueno, pues seguimos adelante entonces. Eh, Según Jesús, ¿cuántos caminos hay? Pues solamente hay uno. Él es el único camino. Aunque es común oír que todas las religiones nos llevan al cielo, Juan 14:6 dice lo contrario. Esto no es algo que nosotros los cristianos hemos inventado para excluir a otros, sino que es lo que Cristo afirmó. Es decir, si a mí me quiere decir, eh, un poco lo que la madre de Ruth dice, ¿no? Estamos nosotros la verdad absoluta. Pero es que yo no me la invento esta verdad. Jesús lo dijo, está en la Biblia, es fácilmente de leer. No hay otro camino, no hay un camino de obras, no hay un camino a través
del cual yo pueda alcanzar la salvación, solamente a través de Jesucristo. Ahora, hay un problema. El punto 5 dice, una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, bueno y respetado dentro de la comunidad. Pero aún así, Jesús dijo que le era necesario nacer otra vez, nacer de nuevo o nacer del Espíritu. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué sabía Nicodemo acerca del reino? Por las escrituras sabía que Dios regiría ese reino, que lo restauraría en la tierra y que pertenecería al pueblo de Dios. Ahora, Jesús reveló a este fariseo que el reino sería para todo el mundo, no solo para los judíos, porque Juan 3:16, que es el otro texto que todo cristiano debe saber, está un poquito más abajo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel, no solo los judíos, todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Nicodemo, ¿eh? podía pertenecer a ese reino si personalmente nacía de nuevo. Y obviamente que era un concepto revolucionario. El reino es algo personal, no se refería a algo nacional, ni étnico, ni racial. Era simplemente responder al requerimiento de un arrepentimiento y un renacimiento espiritual. Jesús más tarde anunció que el reino de Dios está en el corazón de los creyentes, mediante la presencia del Espíritu Santo. Y su pleno cumplimiento será cuando Jesús regrese a juzgar al mundo y destruya para siempre al maligno, cosa que está anunciada y explicada en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Punto 6. Nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? Pues se refería a un nacimiento espiritual imprescindible para entrar al reino de Dios, pues el Espíritu es el que nos regenera. Cuando el Señor habló de agua y del Espíritu, él estaba haciendo un contraste entre el nacimiento físico, agua, y el nacimiento espiritual. Puede ser esta una de las explicaciones. Es decir, nacido de agua es el nacimiento físico, porque ya sabemos cómo venimos todos al mundo, y el nacimiento espiritual o del espíritu. Luego también puede ser que se refería a la regeneración por el Espíritu y la renovación en el sentido del bautismo. El agua también podría representar la acción limpiadora del Espíritu Santo de Dios, como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 3 y el versículo 5. Ahora, este hombre debió estar familiarizado con las promesas de Dios en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 25, donde Ezequiel 36, 26 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por lo tanto, Jesús explica la importancia del nuevo nacimiento espiritual y manifiesta que no entraremos al reino por ser buenos, sino por experimentar ese nuevo nacimiento. Ahora bien, era necesario nacer otra vez. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, muertos en delitos y pecados, muertos a causa de la desobediencia y los pecados. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo éramos? Vivíamos siguiendo las pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa
las influencias de un mundo que responde a las órdenes del diablo, es decir, vivíamos en desobediencia. Y esto lo dice Pablo claramente en ese triste recuerdo de lo que éramos antes de haber recibido la vida de Dios, haciendo la voluntad de la carne, los deseos de nuestra carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora bien, la evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión, el rencor que hay entre familias, vecinos, compañeros. No logramos controlar los malos deseos. Con egoísmo y orgullo decimos, yo primero, soy mejor, no soy tan malo como ellos. A mí me da risa ver a mis nietos. Hoy tenemos este fin de semana 4 de ellos en casa. Bueno, ya los 2 mayores de 11 años ya son mayorcitos, pero los más pequeños, que tienen 4 años, tú se pelean por tocar el ascensor. ¿Quién le da el botón? Se pelean por entrar primero al ascensor. Yo primero, yo te gané, yo primero, yo te gané. Y es la naturaleza que tenemos. ¿Quién le enseñó a ellos a decir yo primero, yo soy mejor, yo te gano? Ya es intrínseco en nosotros, ¿no? Y esa es precisamente la herencia que hemos recibido de nuestros padres, que lógicamente en un niño nos da risa porque es inocente, pero en los adultos responsables nos lleva a las barbaridades que vemos día tras día en los informativos, en un mundo corrompido, violaciones, robos, secuestros, asesinatos, estafas, divorcios, hogares rotos, tantas cosas tan tristes, tan horribles, que son fruto de eh, el camino que Satanás ha marcado a través de la muerte espiritual. Pero aún así, Dios nos dio vida, ¿eh? Dios, a pesar de que estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y es Jesús el que da vida. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo nacer otra vez? Pues hay que leer Juan 3:16 al 18. ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros? La hemos mencionado ya, de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó al punto de dar a su propio Hijo. ¿Eh? ¿Qué es lo que Dios ofrece a través de Cristo? Dice el verso 16, que todo el que en Él crea tenga vida eterna. ¿Y quiénes son los que pueden tener vida eterna? Los que creen en Él. Esto es, todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Qué maravillosa es esta realidad. Ahora, es importante notar que la vida eterna no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo, sino también a una nueva vida ahora. Juan 5:24 dice que el creyente ya ha pasado de muerte a vida. ¿Es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Dios no quiere condenar, quiere salvar. Aquí se me ha escapado un error en la escritura. Quiere salvar. Así que ese es el deseo, ese es el anhelo del corazón de Dios. Entonces, si una persona se condena, es por causa de su falta de fe. No creer en Jesucristo, en su persona, nos trae condenación eterna. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Vale? Así que
lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Y qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Bueno, Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los que le recibieron son aquellos que han creído en su nombre. Son salvos. ¿Qué quiere decir creer o recibirlo? Pues creer o recibirlo es aceptarlo en nuestro corazón. La segunda frase describe la primera, es decir, es reconocer lo que él afirma sobre sí mismo. Todos los que le recibieron, es decir, los que creen en su nombre. La segunda frase describe la primera, recibir a aquel quien es el verbo de Dios significa reconocerlo conforme a todo lo que él afirma sobre sí mismo. Depositar toda la fe en él y así demostrar sujeción y lealtad incondicionales a él. Su nombre. Cuando se nos habla de más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esta frase, su nombre denota el carácter de la persona. Este término recalca el carácter de la gracia de Dios, que es indispensable en el regalo de la salvación. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, el derecho y la autoridad para reclamar el precioso, el exaltado, el más grande de los títulos, hijos de Dios. Muchos creen, de mente pero no de corazón. ¿Hay una diferencia? Bueno, pare un momento a meditar sobre las implicaciones de esta lección. ¿Cómo es su vida? ¿Está cansado de tratar de vivir bien pero sin lograrlo? Hasta ahora, ¿cuál ha sido su actitud hacia Cristo? Indiferencia, rechazo, obediencia, respeto, pero desde lejos, ¿o no he pensado mucho en él? ¿Ha recibido la vida que Cristo ofrece? Sí, no, no estoy de acuerdo. Pero claro, ahora sí que tenemos una pregunta muy interesante. Y si alguien se atreve a responderla, me encantaría escuchar esa respuesta. Si hoy muriera, o si muriera hoy, y fuera a pedir permiso para entrar al cielo, y el Señor le preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le dirías? Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y con su sangre me ha comprado. Amén. Soy. Exacto. Esa es la llave que nos abre la puerta del cielo. Ninguna otra cosa. Ni he sido bueno, ni me he portado bien, fue una buena esposa, fue un buen marido, nunca engañé a nadie, nada. ¿Por qué puedo entrar al cielo? Porque Cristo murió por mí, porque Él derramó su sangre en mi lugar, porque Él pagó el precio de mi rescate. Él dio su vida para que yo ahora tenga vida. Y esa es la respuesta. Esta es una pregunta extraordinaria, hermanos, que tenéis que usarla para preguntarle a la gente acerca de la eternidad. Mucha gente se queda muy sorprendida hasta esta pregunta. Mira, si te mueres hoy, ojalá que no, por supuesto que no, yo no quiero que te mueras, pero supón que te mueres hoy y te tienes que presentar delante de Dios y decirle, Dios, déjame entrar. Y Él te dice, ¿y por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué razón me das para que yo te deje entrar al cielo? Uf, es una pregunta que los deja pasmaos y es muy, muy importante. Yo la llevo haciendo desde los 18 años que aprendí a hacerla
y la sigo utilizando al día de hoy, tanto para los no creyentes como para los creyentes que hace poco han conocido al Señor, para que ellos puedan madurar y afirmar su fe en lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, aquí se nos sugiere ver la explicación para asegurarse de tener vida eterna, ¿vale? ¿Qué piensa de lo que dijo el hombre en la siguiente cita? ¿Sabe algo de la vida que la mayoría no sabe? Cuando le dijeron a un predicador conocido que tenía poco tiempo para vivir a causa de su enfermedad, miró hacia la montaña, el río, las estrellas que amaba y dijo, tal vez no te veré muchas veces más, pero montaña, estaré vivo cuando tú hayas desaparecido. Gran río, estaré vivo todavía cuando dejes de correr hacia el mar. Y estrellas, estaré vivo cuando hayan caído. ¿Eh? Así que aquí tenemos la certeza, la seguridad absoluta de tener vida eterna. Por eso, para tener vida eterna, tenemos que admitir que somos pecadores, reconocer nuestra incapacidad de salir del hoyo del pecado, decidirnos a alejarnos de los pecados, es decir, un arrepentimiento sincero pidiéndole perdón a Dios, creer que Jesucristo murió en nuestro lugar y que resucitó, y orar para invitar a Jesucristo a entrar en nuestra vida y tomar control de ella. Y hay una hermosa oración que la podéis copiar y la podéis tener en vuestra Biblia y la podéis llevar en vuestra cartera para que si alguna vez un amigo, una amiga están dispuestos a confiar en Cristo, puedes quitar esta oración y mostrársela para que ellos digan, sé que soy pecador, necesito su perdón, creo que moriste por mis pecados, quiero alejarme de ellos, me arrepiento y te pido perdón. Ahora te invito a que vengas a mi vida, confío en ti y te seguiré como mi Señor. Gracias por salvarme. Amén. Así que esta es una hermosa oración que nos ayuda a compartir y a guiar a otros a los pies de Cristo, que es otro de los propósitos de este cursillo, ¿eh? Crecer, conocer al Señor y ser instrumentos en sus manos para poder bendecir a los demás. Así que sí, paso 1, Jesús, el autor de la vida. A Él honramos y a Él adoramos con todo nuestro corazón.